llamó la atención cuando ellos conversaban ese tema. ¿Qué es el ataque del día cero? Esto es como la joya de la corona. Vamos a hablarlo de esta manera. Los ataques de día cero involucran que yo encuentro una vulnerabilidad en un software, pero esa vulnerabilidad no la publico en internet, me la dejo para mí. Y solo yo sé que existe esa vulnerabilidad. Entonces, cuando yo sé que hay un problema con un software determinado que lo ocupa un país determinado, esto pasó, por ejemplo, voy a decir lo que pasó en Estados Unidos, que todas las entidades gubernamentales ocupaban un software determinado y todos estaban ahí, y había una vulnerabilidad de día cero. Y obviamente existe el ciberespionaje. Esto no es nuevo, o sea, así como existen los ciberdelincuentes, también existen los ciberespías. Entonces, con este ataque de día cero, uno con esa vulnerabilidad ingresa, es como abrir la puerta, es como encontrar la llave debajo del macetero, permiso, adelante, pase. No, tremendo. Entonces, con ese producto yo puedo obtener esa información que necesito. Entonces, es una herramienta, no es una herramienta, sino que es una vulnerabilidad que uno encuentra dentro de un software determinado. Y ese software es explotado y donde yo puedo obtener información respecto a la víctima o a la entidad atacada. Ahora, Miguel, bueno, obviamente la inteligencia artificial creería yo que es la amenaza más potente en este minuto frente a todos estos sistemas informáticos. O sea, esto se está volviendo como Terminator, donde Skynet era la peor amenaza de la humanidad. Hoy en día pasa algo similar, pero todavía no tan avanzado. Porque como ocupamos hoy en día la inteligencia artificial para solucionar problemáticas, solucionar problemas del día al día, si uno la sabe ocupar, es una herramienta poderosísima. También se está ocupando la inteligencia artificial para generar malware o para generar aplicaciones maliciosas y obviamente con eso explotar sistemas. Entonces, es como el juego del gato y el ratón. Te puedo contar que hoy en día existe la evolución de los antivirus. La evolución de los antivirus se llama XDR. Y algunos XDR van a promocionar otras marcas, pero ni cosas, sino hay algunos que vienen con inteligencia artificial. Entonces, la gracia de estos XDR que te protegen los sistemas es que aprenden el comportamiento del computador y de la persona que ocupa el computador. Entonces, cuando es un comportamiento anómalo, automáticamente el XDR con esa inteligencia artificial o con el machine learning bloquea al atacante. Ojo, los sistemas no son infalibles, pero te ayudan. Yo el otro día tuve acceso, Miguel, a un cuadro bien interesante, que la fuente obviamente creo que la vimos juntos, era el Memorial del Ejército. Hablaba de ciberdefensa y ciberseguridad. Y ahí muestra el conocimiento del atacante versus la sofisticación del ataque. Y lo estuvimos conversando. Eso fue muy interesante porque creería yo la contraposición de fuerza que se enfrentan para causar un ataque informático. Sí, acá, bueno, en esto los hackers hoy en día, no los hackers, porque los hackers hay que definirlos que no son los malos de la película, sino que hay ciberdelincuentes y los hackers son personas que son curiosas de la tecnología y tratan de mejorarla. Así que, pero hoy en día tenemos, a ver, primero lo que se llama ingeniería social. La ingeniería social, en Chile nosotros lo conocemos como el cuento del tío, que es una forma de engañar a una persona mediante alguna mentira, pero hacerla tan creíble que esa persona caiga en el juego y yo con eso voy sacando la información. Son como medidas de inteligencia y contrainteligencia. Perfecto. Entonces, con esa ingeniería social yo voy obteniendo información y obviamente con esa información después yo puedo generar un ataque o puedo obtener lo que yo busco. Para ello, también hay que entender que el conocimiento de los atacantes también buscan reemplazar paquetes de comunicación. Entonces, es meterse entre medio
y entre medio de esa comunicación yo voy obteniendo información. Correcto. Otra cosa Sí. que se ocupan Ajá. es analizar los puertos que son, entre comillas, invisibles. Nosotros cuando hablamos de puertos, lo voy a ejemplificar, los sitios web todos tienen o trabajan con el puerto 80, ¿Ya? pero hay muchos más puertos. Y en base a esos puertos, si es que están abiertos, es como dejar la puerta de la casa abierta, y en base a eso yo puedo ingresar o no a un sistema. Perfecto. Lo que hacen hoy en día las entidades gubernamentales que buscan técnicas para analizar códigos y vulnerabilidades, porque entendiendo que las empresas ponte de antivirus, las empresas que buscan, que se dedican a la seguridad, están analizando constantemente estas técnicas y las vulnerabilidades que existen. Lo que pasó hace un tiempo atrás con los ataques masivos a los DNS que hacen que todo el Internet o los sistemas donde yo tengo almacenado mi sitio web y que dependen de estos DNS se caigan. Tenemos remotos a través de los troyanos, que eso ya es tecnología un poquito más antigua. Obviamente, la forma de propagación del malware, que generalmente se ocupa en correos electrónicos, celulares, y hoy en día casi cuánta tecnología que existe busca propagar un malware, pero obviamente para robar información, o ya sea a nivel de Estado o como también a nivel personal, entendiendo que hoy en día los ciberdelincuentes no diferencian entre un Estado versus una persona. Lo que yo busco, o lo que se busca, es obtener una ventaja respecto al otro y un beneficio económico. Y obviamente hay un tema donde los hackers se ponen de acuerdo y hacen un ataque, como lo dije al principio, de negación de servicio, donde hacen un ataque distribuido, donde todos se ponen de acuerdo y atacan todos a un solo objetivo. Qué interesante, Miguel. Muy interesante, de verdad. Atacando, ¿no? Es un tema muy entretenido, pero es como el viejo oeste, digámoslo así. El viejo este, ya nos van quedando 10 minutos, el tiempo pasa muy rápido. Yo creo que esto va para un segundo podcast y a lo mejor un tercero y hacer un streaming con tu alumno y con toda la gente que pueda hacer y estar pegada a la informática. Ahora yo tengo un concepto bien especial, ¿eh? Yo creo que las redes sociales, y yo creo que tú también crees lo mismo porque lo conversamos la vez anterior, las redes sociales claramente son una herramienta estratégica. Claro que sí. Hoy en día las redes sociales se volvió un campo de batalla para el control de los datos y narrativa. Obviamente, voy a hablar, ejemplo, TikTok. No tengo, ojo, que no tengo ningún enemigo hasta el momento y no mis dientes, así que, pero por favor, la gente no se enojen conmigo, pero hoy en día hay gobiernos que vigilan estas aplicaciones y obviamente moldean la opinión de los jóvenes. China, un ejemplo. China. O por ejemplo, el algoritmo de TikTok en China es muy distinto al algoritmo de TikTok que tenemos hoy en día en los países occidentales. El algoritmo se llama Douyin, por si acaso, doy el dato fresa. Y obviamente el algoritmo de China en este mismo país prioriza el contenido educativo, científico, cultural, a los jóvenes de menores de, creo que mejor, alguien me podría corregir, pero por lo que tengo entendido, a los jóvenes menores de 14 años hasta les limita el tiempo de uso hasta 40 minutos diarios. Lo encuentro genial. En cambio, en cambio para nosotros es ocúpelo ilimitado. Más guarro o más poco inteligente, digámoslo así, sea el contenido, nosotros lo aplaudimos, nos reímos, la pasamos bien, pero eso a la larga no está fomentando a la juventud, sino que eso la está limitando en su conocimiento. Porque entendiendo que también si tú empiezas a buscar conocimiento en estos mismos algoritmos, créeme que es una herramienta súper poderosa. Y quiero dar un dato fresa, que esto lo salió hace poquito. Uno estudiando. Hace poquito salió la noticia de que la generación Z es más tonta que los millennials. Por primera vez en 200 años, yo estaba a leer el titular, por primera vez en 200 años la generación más joven tiene peores puntuaciones. Entonces creo que tiene que ver con, ojo, no soy sociólogo, pero creo que tiene que ver con esto, que estamos leyendo menos, no, hay poca cultura,
Y obviamente el estar pegado a la pantalla sin un mayor conocimiento, sin buscar este conocimiento, la inquietud intelectual, obviamente eso nos afecta como sociedad. No, y además creería yo que la inteligencia artificial también afecta, porque ahora hay una tarea de inteligencia artificial, muy poco trabajo de investigación, y a veces la inteligencia artificial me puede dar un dato erróneo. Y ha pasado con abogados. La semana pasada o hace 2 semanas atrás, vi que un abogado sacó una resolución o una resolución ejemplo y se dieron cuenta en los tribunales que el tipo había ocupado inteligencia artificial. Sí, Se hizo famoso en todo Chile. Mira, el tema va en que la inteligencia artificial no es mala, pero hay que saber ocuparla. Ejemplo, también, como salió el caso de ese abogado, también vi otro caso de otra abogada que ocupó una inteligencia artificial donde ella tomó toda la jurisprudencia, la puso en esta inteligencia artificial, y de esta jurisprudencia que puso ella, los textos seleccionados pero con pinza, ella pudo extraer la información que necesitaba para hacer y llevar a cabo un caso. Entonces, imagínate. Ahora, bien, desde el punto de vista mío, y esto es como el sueño del ser humano desde que somos ser humanos, desde que tenemos razón. Acuérdate del mito de Galatea, de los griegos, donde correcto. Galatea es la inteligencia que tú le preguntabas, lo mismo el mito, el oráculo de Delfos, donde tú le preguntabas a una inteligencia superior y te da todo. Entonces, si vamos por otra parte, el golem de la cultura judaica. Entonces, no, siempre ha sido el tema de la inteligencia artificial, como la conocemos hoy en día, siempre en la búsqueda de tener algo que nos ayude a procesar la información o nos ayude con nuestras tareas diarias. No, muy interesante, muy interesante. Ahora, a todo esto se suma, y aquí quiero hacer un abre comillas, pero la guerra a la quinta generación, claramente, en este tipo de conflicto más moderno y peligroso, está caracterizado por no tener fronteras físicas. Y aquí claramente el ciberespacio, creería yo que, o también lo crees porque también lo conversamos el otro día, que nos faltaron las hamburguesas y las cervezas. Sí. Que el ciberespacio se ha vuelto una dimensión en la guerra, o sea, la cantidad de beneficios que se le puede ofrecer al usuario que quiera realizar un ciberataque dentro del medio ambiente virtual, es de un alto grado y en el anonimato. Hay un libro que tú mencionaste el otro día, Nueva amenaza en el siglo XXI, Frontera y Derechos Humanos. Lo encontré increíble, de Juan Pablo Monzón. Muy interesante y ojalá la gente también lo pueda ver. Hay una página, la 304, que menciona y muchas características relevantes e importantes. Ahora, creería yo, Miguel, que la naturaleza híbrida es una combinación perfecta de los hackers, noticias falsas, ataques de DOS, manipulación psicológica, ataques económicos. Es una guerra que no es combate directo, sino espionaje y control. Exacto. Ahora, hay un caso bien especial entre Estados Unidos y China, que fue la confrontación, donde tuvieron una confrontación y fue todo por un tema de espionaje industrial. Habían controles de datos, sanciones económicas en el lugar del combate directo. Eso fue muy bullado, ¿eh? Bueno, y hay ejemplos en Rusia, Georgia, Israel y Siria también. Hezbollah con Israel, explosiones de dispositivos electrónicos. Corea del Norte, y nos atacó a nosotros. No sé si tú recuerdas, los hackers de Corea del Norte atacaron el Banco de Chile. Eso increíble, salió en un diario ahí. Muy poco antecedente, pero fue bullado el tema. Hacer la auditoría, y esto lo que no deja de ser, que la gente no lo hace, algunas, que no actualizan los software ni los firmware de los sistemas que tienen. Firmware es el software que tiene, ejemplo, el celular o los chips. Tú actualizas porque funciona con software. O sea, un chip, para que o haga su trabajo, tiene que estar programado. Obviamente la gente no lo actualiza. No actualiza el celular, no actualiza el computador, y obviamente ahí se generan unas brechas de vulnerabilidad bien importantes. Y respecto a la información, bueno, tenemos lo que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Ya? La confidencialidad involucra que si yo te mando un correo electrónico, no todo el mundo lo lea porque yo te lo estoy mandando a ti o a las personas que van copiadas. O sea, la confidencialidad involucra que yo no divulgue y no salga esta información para afuera. La integridad
involucra que si yo te mando un archivo o alguien te manda un archivo, ese archivo cuando tú le hagas doble clic, obviamente tú sepas que está íntegro y que no tiene ninguna alteración. A eso se le suma hoy en día lo que es firma electrónica avanzada, se le sirven un montón de cosas que te dicen que realmente ese documento no ha sufrido ningún cambio. Y por último, tenemos lo que estamos hablando ahora, la disponibilidad. Ejemplo, la infraestructura crítica, cuando se corta la luz, se pierde la disponibilidad de las cosas. Entonces, si yo necesito ocupar el correo electrónico, necesito ocupar un sistema, tiene que estar disponible cuando yo lo necesite. Perfecto. A eso se le suma hoy en día lo que es el concepto de seguridad o seguridad digital. Porque esto, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, tiene que ver con la seguridad de la información. Pero hoy en día la información ha tomado distintas formas. Puede ser un audio de WhatsApp, puede ser, no sé, para los que somos viejitos, un fax, no sé, puede ser un montón de cosas que la información toma forma. Y hoy en día esa forma se transformó a digital, ejemplo, los PDF, los Word. Perfecto. Entonces, obviamente, eso hay que protegerlo. Espero no haber sido complicado con esto. Maravilloso. Que son informáticos y me cuesta a veces aterrizarlos para la gente que no, informáticos para no informáticos, entonces espero haber ayudado con esto. Y ya para ir cerrando este capítulo ya en casi 45 minutos de causar y hacer el cierre, ¿no? Creería yo que hoy día ganar una guerra no significa conquistar territorio, sino controlar la información, las percepciones y los sistemas digitales de la población. Yo creo que eso es clave para tener éxito, ya sea en cualquier tipo también de escenario o tarea o misión. Y estamos hablando en distintos contextos, ya sea político, ya sea en un enfrentamiento bélico. Son claves. Exacto. Miguel, muy agradecido, haciendo el minuto ya 45. Estoy muy feliz de volver a verte después de tanto tiempo. Tuvimos la oportunidad de estar el año pasado compartiendo y reencontrarnos después de 20 años, así que voy a estar muy contento nuevamente que nos podamos ver en este viaje que vamos a hacer ahora en el mes de abril. Así que Miguel, muchas gracias por tu participación, digamos, en este podcast. Gracias a ti, Patricio, por la invitación. Me da gusto verte. Créeme que te tengo el mejor de los cariños, de los aprecios. Hemos sufrido juntos en la otra vida que tuvimos. Hemos sufrido juntos los percances y errores que uno, como no el informático en aquella fecha, comete. Pero hoy en día estamos en otra parada de la vida y obviamente conversando muy gratamente y amenamente y entregando lo más importante, Pato, entregando conocimiento a la gente que no... Ahora sí, boteado. Claro. Comando, salte. Atento. No, gracias Miguel, a ti, y quería despedirme de esta gorra que significa algo muy especial para mí y para todos los chilenos que están tan lejos de la patria, que no es fácil como inmigrantes. Una vez más, gracias Miguel, creo que cumplimos la misión de hablar de la ciberguerra y la doctrina de quinta generación, que es un paradigma en la actualidad, viene a cambiar el tablero, viene a cambiar el orden mundial, y ya lo hemos visto con distintos conflictos bélicos, ayer, hoy y mañana los vamos a seguir viendo. Así que muchas gracias Miguel, un abrazo a Karen, a Maxi, a tus padres, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Y espero a todos quienes están mirando este podcast haya sido un baño de términos informáticos, cultural, y que de alguna u otra manera buscan también en que nosotros mismos, como usuarios, o seamos los primeros quienes operan con sistemas digitales, seamos capaces de aplicar la seguridad nosotros como personas y con nuestro círculo más cercano, para evitar ser atacados por ciberagresores. Un abrazo muy grande, Miguel, te quiero mucho a la distancia y nos vemos pronto. Firmes, buenas noches. Nos vemos, Pato.
Chao.